¿Cómo estás, Claudia? Sí, este es un tema muy relevante que en muchos países ya se está conversando. En varios países de nuestra parte del mundo, en América Latina, varios países ya tienen protocolos de uso de ivermectina. Es un antiparasitario, como tú bien decías, que se utiliza hace muchos años justamente para pediculosis, para parásitos intestinales. Para enfermedades tropicales, como el dengue, por ejemplo. Como la ceguera del Nilo. Es decir, se usa en muchas enfermedades y también se ha sabido desde antes que tiene algunas propiedades antivirales. Se ha tratado con otros virus también, pero ahora, durante los últimos 6 meses, se ha comenzado a utilizar como una alternativa, ojo, una alternativa potencial de tratamiento para el coronavirus, sobre todo para etapas tempranas del coronavirus. Todo comenzó por ahí por febrero, cuando en Australia, en la Universidad de Monash, un grupo de científicos probó la ivermectina contra el virus, el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, pero esto lo hizo a nivel de laboratorio, en placas, en cultivos celulares. Y en ese ejercicio, este antiparasitario, la ivermectina, mostró una alta efectividad. Derrotó al virus en solo 2 días. Por lo tanto, desde ese momento hasta ahora comenzaron un montón de estudios, han pasado 7 meses, se ha hablado de que la dosis que se utilizó en ese estudio de laboratorio era demasiado alta, era tóxica para los seres humanos, se han probado dosis distintas. Claro, porque recordemos que este antiparasitario comenzó a utilizarse en caballos, en chanchos, por ejemplo, en vacas, en los animales, básicamente. Efectivamente, hay 2 formulaciones, hay una que es veterinaria y que tiene un amplio uso, una amplia historia de uso, y hay otro que es humano. Son 2 líneas de investigación distintas. Lo que tú dices es muy relevante también porque lamentablemente cuando pasan estas cosas, ya ha pasado con otros medicamentos que se ha hablado de alguna propiedad que podría eventualmente funcionar. Como la hidroxicloroquina, y la gente fue corriendo a comprarla y tiene efectos adversos súper complejos. Por eso este es un tema que siempre tenemos que tomar con mucha cautela, porque efectivamente sería un importante avance, pero no está comprobado, no está en el fondo patentado ni avalado por los médicos para poder enfrentar el coronavirus. Primero, porque eso genera a veces una especie de efecto placebo, donde la gente se relaja, dicen, bueno, hay una cura, no es tan terrible, no me voy a morir de coronavirus, y efectivamente empiezan a cuidarse menos, pero también porque la gente puede acudir a comprar este fármaco, tomarlo obviamente de manera preventiva, incluso algunos lo toman de manera preventiva, y sabemos que eso puede traer complicaciones importantes para la salud. Ahora, es bien relevante lo que está diciendo Claudia, y también en ese sentido voy a agregar algunos datos. Lo de la hidroxicloroquina, por ejemplo, que se probó de manera oficial por la OMS en el estudio Solidaridad, ya se ha comprobado hasta ahora, hay varios estudios que dicen que no tiene un efecto muy importante en la reducción de los días de hospitalización, en la carga viral, tampoco en la muerte, por lo tanto ya se dejó de utilizar como alternativa de estudio, de forma experimental. Sin embargo, en ese caso, efectivamente, la gente fue a comprarlo y mucho. Y no solo está el tema de que la automedicación puede ser peligrosa en ciertas dosis, sino que también deja sin medicamentos a otras personas que sí lo utilizan para algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus. Y pasó en nuestro país y en varios países más. Hay una pequeña diferencia en el caso de la ivermectina y tiene que ver con que es un medicamento, en general, mucho más seguro en cuanto al uso humano. Cualquier medicamento en ciertas dosis muy elevadas puede ser peligroso, pero por lo general este es un medicamento que es bastante menos contraindicado que la hidroxicloroquina y otros. Dicho eso, se han hecho más de 30 estudios. Efectivamente, hay varios países que están desarrollando pruebas clínicas, ensayos ahora controlados para ver cuál ha sido el resultado de la ivermectina contra el coronavirus. De hecho, en nuestro país también se ha hecho hace un par de meses ya el doctor Sebastián Ugarte, jefe de paciente crítico de la clínica Indisa, junto también al Hospital San José, comenzaron una prueba piloto con diferentes pacientes en la parte más dura del combate contra el coronavirus, por ahí por mayo, y tuvieron resultados que pudimos conocer justamente en la jornada de ayer. ¿Cuál fue el resultado de este ensayo que se realizó en nuestro país? Se lo preguntamos al doctor Ugarte. Mire. En nuestro estudio pudimos ver que en 160 pacientes tratados con ivermectina en solo 2 días, el 80% de ellos se había vuelto negativo. Y en un grupo de comparación, 60 pacientes que no recibieron ivermectina, solo un 30% en 2 días se habían vuelto negativos en cuanto a la PCR para el coronavirus. Este es un resultado contundente, Claudia, el que nos cuenta justamente el doctor Ugarte. Ahora, no es el único. En Argentina también se han desarrollado un montón de estudios y te lo puedo entregar ahora porque ayer fue noticia
durante este día miércoles. En Argentina se publicó en su sitio web del gobierno el resultado de uno de los primeros estudios bien hechos, randomizados, doble ciego, con grupo control, versus placebo también, con varios pacientes, miles de pacientes. ¿Qué es doble ciego? Doble ciego es que ni el paciente, ni el médico, ni el investigador sabe si lo que está entregándole al paciente es o no es el medicamento. Ya. Por lo tanto, se entrega un placebo, eso se sabe, pero es doble ciego, porque tampoco el investigador puede tener ningún sesgo. Claro. Es decir, él entrega sin saber si lo que está entregando es el placebo o es el medicamento. Mucho más fidedigno al final. Exactamente, eso se pide, estudios randomizados, doble ciego, que sean justamente contra placebo y con un grupo que se le entrega la droga y otro grupo que no se le entrega la droga, y luego en ambiente controlado se ve el resultado de estos experimentos. Es lo que hacen los ensayos clínicos con diferentes tipos de drogas. En Argentina entonces, durante el día de ayer, el gobierno ya subió datos preliminares, no han publicado todavía el paper, pero dijeron efectivamente que se ve un efecto importante en la reducción de la carga viral de las personas en etapas tempranas que han sido tratadas con este antiparasitario, con la ivermectina. Y otro tema muy relevante, hablamos de un tratamiento que ojalá se pueda entregar, según lo que dicen los especialistas, en la etapa temprana de este virus, cuando uno está desarrollando los primeros síntomas. Ojalá, mientras antes mejor, dicen. Pero también, y lo habías comentado tú, Claudia, hay personas justamente que lo toman de manera profiláctica, en el fondo de manera de prevención, para no enfermarse. ¿Se puede hacer eso o no? Bien, conversamos con uno de los médicos en Argentina ayer, que ha desarrollado varios estudios y que desarrolló un estudio impresionante para ver si es que sirve o no la ivermectina como un agente preventivo, como un profiláctico para evitar la infección. Y para hacerlo utilizó justamente a personal de salud de un hospital, a más de 1.200 efectivos, personal de salud de un hospital. ¿Qué fue lo que pasó? Escuche. Tenemos más de 1.200 agentes de salud incorporados, de los cuales 800 recibieron esa profilaxis y 400 no la recibieron. De los 400 agentes con toda esa protección, sin el uso de carragenina y ivermectina, se contagiaron 247. De los 800 agentes que además de los equipos de protección utilizaron carragenina más ivermectina, el contagio fue de 0. Esto es también muy relevante de poder comentar. En Argentina, en este estudio que hizo el doctor Carballo, entonces 1.200 trabajadores de la salud, 800 ocuparon ivermectina con carragenina, es una dupla de medicamentos, como profilaxis, como preventivo, y 400 no la ocuparon. Son personas que trabajaban juntas. Los 400 que no ocuparon este método con ivermectina, 270 se contagiaron de coronavirus, más de la mitad de ellos. Ya. De los 800 que sí la ocuparon, hasta ahora, 0. Ninguno de ellos se ha contagiado por coronavirus. Son personas que trabajan en lo mismo, con las mismas condiciones, con las mismas edades, con el mismo riesgo. Es un tremendo antecedente. Me sigue generando ruido y sentimientos encontrados. ¿Por qué? Obviamente son avances científicos que nosotros tenemos que visibilizar. Es sumamente interesante lo que tú nos traes, Daniel. Pero siempre reiterar el llamado a la cautela. Por ejemplo, cuando se hablaba del efecto profiláctico también de la hidroxicloroquina, teníamos ahí Donald Trump, Bolsonaro, que decían que ellos lo tomaban de manera preventiva. En el caso de Bolsonaro, que eso le permitió tener menos sintomatología, etcétera. La gente de verdad lo va a comprar. Sí, es interesante lo de la hidroxicloroquina. Bueno, no, a ver, vamos con el dato de lo que está diciendo Claudia, que también esto es súper importante para las personas que nos están viendo hasta ahora. Estos son ensayos que están supervisados por un médico, con dosis también que tienen que ser prescritas por especialistas. Esto no sirve si usted va a la farmacia y pide ivermectina, porque esto se usa para otra cosa. Esto no es parte de un estudio. Si usted lo hace, se puede arriesgar. Exacto. De hecho, incluso la dosis depende de la contextura, del tamaño de la persona. Es por kilo. O sea, exacto. Por eso lo tiene que ser un médico, por lo demás. Exactamente. Es cierto lo que dices, Claudia, y es importante ratificar eso. Es más, fuimos a las entidades oficiales. Fuimos a la OPS, por ejemplo, que hizo una declaración a fines de mayo respecto de eso, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué fue lo que dijo la OPS respecto de la ivermectina? Lo revisamos, señor director, en la siguiente gráfica que tenemos preparado, y esto es muy importante también dejarlo consignado. Sobre ivermectina, los estudios sobre ivermectina presentan un riesgo elevado de sesgo, muy poca certeza de la evidencia, y que la evidencia, valga la redundancia, existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños, aunque la eficacia de la ivermectina se está evaluando actualmente en varios estudios clínicos aleatorizados. Hay que decir también y consignar que esta declaración se sacó porque se estudiaron todas las publicaciones que habían sobre el uso de ivermectina contra el coronavirus que se habían publicado desde enero hasta el mes de mayo.
de este año. El tema es que desde mayo hasta ahora se han sucedido varios estudios clínicos como los del doctor Carballo y otros más que se están desarrollando en España y en el resto de América Latina. Por lo tanto, hay harta evidencia nueva que hay que revisar y al mismo tiempo también les puedo complementar que la OMS también tiene establecido que se puede permitir el uso experimental de ciertas drogas siempre y cuando haya control de un médico y también consentimiento informado de los pacientes que van a recibir esta droga. Por lo tanto, aquí que saben tenemos... lo que le están administrando. Exactamente, estamos en tiempo de pandemia y hay que hacer estas cosas con mucha responsabilidad. Dicho eso, le preguntamos también al Instituto de Salud Pública, a la entidad que justamente tiene que velar porque los medicamentos que se consumen en Chile y los ensayos clínicos que se hacen en nuestro territorio también cumplan con todos los estándares de calidad y seguridad. De hecho, tienen que pasar por el ISP y ser aprobados por el ISP para su administración. Casi siempre. ¿Por qué? Mire. Eso se llama el uso off-label. Y el uso off-label, en este caso, de la ivermectina, efectivamente, hemos sabido que hay médicos que están ocupando el producto en un uso que no está autorizado, bajo su responsabilidad y la responsabilidad de sus comités de ética. Está contraindicado para personas que sufren alergia a ivermectina, que se ha detectado alguna, contraindicado para, bueno, con precaución más que nada a embarazadas, y con precaución a ciertas personas con ciertas afecciones estomacales, pero es muy particular y no es una contraindicación general. Ya hemos dicho, Claudia, que no hay que automedicarse con esto en ningún caso, son estudios controlados por médicos. Sin embargo, también es importante decir que este medicamento, si bien es relativamente seguro, como nos ha dicho incluso el ISP, está contraindicado para algunas personas. Por ejemplo, mujeres embarazadas no es bueno que tomen ivermectina. Tampoco personas que son obviamente alérgicas a la ivermectina o personas que son muy sensibles también de estómago, tampoco es bueno que consuman ivermectina. Respecto de otros medicamentos que han sido probados e incluso por la OMS en programas llamados Solidaridad, que han sido cruzadas internacionales, la hidroxicloroquina que tú justamente mencionabas ya fue eliminada de esta lista de posibles candidatos de tratamientos. Fue descartado, no tiene un efecto muy importante. Pero además, y esto es un dato que te lo puedo contar como un doble clic, básicamente, en Argentina, por ejemplo, en el hospital de Muniz, que es un hospital de referencia para los infectólogos en Argentina, y donde están usando un protocolo de ivermectina, se les preguntó también, por ejemplo, por la hidroxicloroquina. Y ha sucedido no solo allá, también en nuestro país. La hidroxicloroquina, además de no tener un efecto muy comprobado en ningún estudio contra el coronavirus, también genera problemas al momento de hospitalizar los pacientes. Los pacientes tenían, por ejemplo, problemas como problemas gastrointestinales. Por lo tanto, ocupaban mucho el baño como una reacción adversa a este medicamento y algo tan simple, no habían suficientes baños para la cantidad de reacciones adversas que se estaban entregando. Por lo tanto, esa fue también otra de las razones por las cuales no se siguió ocupando la cloroquina en este caso, pero sí la ivermectina. Por lo tanto, dicho eso, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, incluso el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, hace muy poco también, porque él se enfermó de coronavirus, se contagió, se enfermó de COVID-19 y se mejoró. En Colombia, el alcalde de la principal ciudad colombiana ha entregado también un protocolo de ivermectina para la gente allá que se ha contagiado de coronavirus. Y el propio expresidente Uribe, cuando le preguntaron en televisión, ¿cómo te mejoraste tan rápido? Él dijo, yo agradezco a mi médico me recetó ivermectina. Este es un tema que los médicos también están recetando, como vimos también en la nota que preparamos para Mega Noticias Prime. Claro. Pero, para hacer un resumen finalmente de lo que se está haciendo, de cuáles son las terapias o los acercamientos terapéuticos, mira, tratamientos potenciales contra el COVID-19 o la COVID-19, como dicen en España. Esto es lo que se ha intentado hasta ahora y las cosas que se han comenzado a descartar. Esto es muy importante. La hidroxicloroquina, ya lo habíamos conversado, Claudia, se ha descartado hasta ahora. El ritonavir, lopinavir, que es un conjunto de drogas, un cóctel de drogas que se utilizaba antes contra el VIH, también se descartó. ¿Y el remdesivir? El remdesivir ha sido uno de los que se ha probado efectivos. De hecho, se ha aprobado en Estados Unidos su utilización. Se vio la posibilidad de traerlo a Chile, pero finalmente se decidió que no. ¿Por qué? Porque tiene un costo muy elevado versus el impacto. El impacto todavía es menor. Es muy menor. Por eso que no se quiso tomar esa opción. Vale más de 2 millones de pesos cada tratamiento. Por lo tanto, el impacto no ha sido muy grande. La dexametasona también se ha aprobado oficialmente por la OMS, pero también es para los pacientes que están muy graves, con ventilación. Para los pacientes críticos, claro. Exactamente. Las cosas que quedan. Ritonavir, lopinavir, no, descartado. El plasma convaleciente, hay mucha expectativa sobre esto, pero justamente ayer apareció un estudio de la FALP con la Universidad Católica que dicen que no tiene
un efecto muy importante en la reducción ni de los cuadros, ni de la carga viral, ni de la mejoría de las personas, los días de hospitalización. Por lo tanto, está a punto de ser descartado, al menos según la evidencia que hemos logrado recabar en Chile. El interferón es una molécula que se ha probado, el alcalde Jadwe, por ejemplo, ha querido traerla acá porque se produce en Cuba y en China. Ha funcionado hasta el momento en combinación con otras drogas, todavía no se descarta que pueda ser utilizada. Y tenemos aquí también off-label, fuera de etiqueta, como dijo el ISP, la ivermectina. Vamos a ver finalmente si es que se pide un protocolo o no. Sí. Lo que les podemos decir en todo caso a las personas que nos están viendo hasta ahora es que el ISP nos dijo también que ya hay algunos científicos que están en conversaciones oficiales pidiendo antecedentes para poder hacer un estudio clínico ensayado con todas las autorizaciones para poder finalmente recabar la evidencia y poder utilizar quizás esta terapia que podría salvar. Exacto, la ivermectina. Siempre es bueno que hayan, a pesar de que hay que probarlo todavía, varias candidatas, porque ahí vemos como tú nos mostraste cómo se iban descartando. Así que mientras más, mejor. Muchas gracias, Daniel Silva, con Planeta Futuro. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Buen día, Claudia. Igualmente, son las 10 de la mañana con 59 minutos. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más entrevistas y, por supuesto, noticias en vivo junto a Priscila Vargas en Mega Noticias Alerta.